El último duelo es una película de 2021 que está dirigida por Ridley Scott y cuyo director de fotografía es Dariusz Wolski. La película está basada en hechos reales y trata sobre una mujer que en el siglo XIV fue violada por un caballero. Esta mujer termina acusándole y finalmente se libra un duelo a muerte entre el esposo de esta y el otro caballero. Lo que más me gusta de la dirección de fotografía de Dariusz Wolski es que es muy natural y bueno, también todas las técnicas que utiliza y las referencias que hace hacia otras películas o pinturas. Él mismo nos dice cómo su iluminación es muy fiel a lo natural e intenta usar el mínimo número de luces artificiales posibles y ceñirse solo a las fuentes de luz naturales como podrían ser, por ejemplo, el sol, las velas, hogueras, etc. My lighting is very true to locations, to natural, and I was trying to be as honest what the stuff would look like, and technology is there to capture it. So it's very minimalistic, available light. At night it's candles and fireplaces, because that's what they had to see things, And it's kind of murky, dark, because that's what it looks like. Yeah. Esta escena en concreto me gustó muchísimo porque hay un elemento en la composición muy interesante y es la luz que hay al fondo de los personajes. Al estar entre medias de ellos dos, lo que conseguimos con esto es atraer la mirada hacia esa parte de la escena, ese momento concreto, y entonces conseguimos que ese momento de intimidad, ese momento de cercanía entre los dos personajes realmente cale en el espectador, y lo que conseguimos es básicamente unir emocionalmente a los dos personajes. Si por ejemplo la luz estuviera a la izquierda, perderíamos mucho de este efecto, así que yo creo que está bastante bien logrado, porque por ejemplo en esta escena de Matrix Reloaded vemos justo el efecto contrario, como no se debe hacer, y es que a la luz, al estar a la izquierda, perdemos mucho esa cercanía entre los dos personajes, ¿no? Y aparte también distrae mucho. En el making of podemos ver cómo solo utiliza luz natural para iluminar, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en algunas escenas, no en todas, a pesar de no utilizar, o al menos en el making of no se ve que utilice paneles como de rebote, ¿no? Para rebotar la luz y rellenar la parte en sombra de la cara, ni tampoco utiliza luces artificiales como para rellenar la zona en sombra. Y aún así la iluminación es muy suave y no perdemos información de la cara, sino que sí que realmente tiene como una... No es una fill light, pero sí que lo parece, o sea, queda bastante bien y muy natural. Una de las cosas que más me gusta de la iluminación de Dariusz es que me recuerda mucho a los cuadros barrocos. Por ejemplo, esta escena en concreto me recuerda mucho a los cuadros de Johannes Vermeer, que también utiliza una iluminación muy suave en sus pinturas y a mí al menos me transmite serenidad. Y esto a mi parecer lo consigue gracias al uso de la luz natural. Lo primero que me gustaría destacar de la dirección de fotografía de Dariusz Wolski es el uso que hace del contraste en prácticamente todas las escenas. Realmente esto es una técnica que se utiliza mucho para guiar la vista del espectador, ¿no? Cuanto más iluminada sea una zona de la escena, pues más va a atraer nuestra vista. Y bueno, esto recuerda mucho al claroscuro del Renacimiento y del Barroco, que se utilizaba pues básicamente con esta finalidad, además de destacar también los volúmenes y las formas de los objetos o los personajes. Fue utilizado por artistas como Caravaggio o Rembrandt, y realmente yo creo que el claroscuro ha tenido mucha influencia en la dirección de fotografía de Dariusz Wolski. Ya hablando de Rembrandt, pues también vemos cómo utiliza mucho la iluminación de Rembrandt, que es uno de los conceptos de los que ya hablé en el vídeo de la iluminación, de los conceptos básicos de la iluminación, ¿no? Hablando un poquito en general. Y básicamente se trata de una forma de iluminar a los personajes de 3/4 para crear un triángulo de luz en la zona en sombra de la cara. Con esto conseguimos sacar mucho mejor los volúmenes y pues realmente es una iluminación que queda muy natural, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí tiene bastante sentido que Dariusz Wolski utilice este tipo de iluminación para los personajes. También vemos mucho esta técnica tanto en pintura como en cine. También hay que destacar el uso que hace Dariusz con los colores fríos y cálidos. Lo hace muy puntualmente y en la mayoría de los casos de forma muy sutil. Como utiliza fuentes de luz como hogueras, como velas, etc., no queda para nada forzado y a mi parecer queda bastante natural y cuadra muy bien con la película. Sin embargo, uno de los aspectos que más me gustó de la peli fue el uso que hace de la silueta y la rim light para separar a los personajes del fondo.
esta escena en concreto me gusta mucho porque también juega con el espacio en negativo para que centremos nuestra mirada en el chico que está al otro lado de la puerta, pero también vemos la forma de ella, ¿no? Realmente no la perdemos a ella por eso mismo, porque le está iluminando la luz que viene de fuera, y entonces se la ve también muy bien a ella. Y creo que es que realmente me gusta mucho la forma en cómo ilumina, porque es como el espectador sabe de dónde viene la luz. Eso es algo muy importante. Pero no sé, en general me parece todo que queda muy bien, muy natural, y tiene mucho sentido porque esta película está basada en hechos reales y está basada en el siglo XIV, ¿no? Entonces ahí siempre se iluminaba con pues eso, velas, etcétera, porque no había luz artificial todavía. Entonces, a mi parecer, creo que es un gran acierto que no haya utilizado luces artificiales para esta película, porque realmente cuadra mucho con lo que se está intentando contar. Este ejemplo me gusta mucho porque me recordó a esta escena de la lista de Schindler, en la que vemos perfectamente la silueta del personaje separándolo completamente del fondo. En cambio, el otro personaje, como el fondo es oscuro, se utiliza la RIM para que no se empaste con el fondo y para poder leer sus formas. Y otra vez de nuevo, el espectador sabe perfectamente de dónde viene la fuente de luz. También quería destacar el uso que hace Darius de las luces volumétricas, en algunos casos para guiar la vista del espectador y otros casos para separar a los personajes del fondo. Vemos esto, por ejemplo, en The Silence, en Oliver Twist, en El Exorcista y en un montón de películas. Y es otra de las técnicas que utiliza Darius. En este caso, en esta escena, creo que sí que ha puesto luces fuera, luces artificiales, para simular ese efecto. Junto con humo, etcétera, para crear el ambiente, la atmósfera dentro de la sala. Pero bueno, también vemos aquí, por ejemplo, en esta escena, cómo sí que utiliza luces artificiales fuera de la escena, pero eso desde dentro luego cuando estás filmando no se aprecia que sea una luz artificial. Otra de las cosas que me llamó la atención es cómo utiliza paletas más monocromáticas y con tonos más fríos y desaturados para las escenas como más crudas, más duras, ¿no? Las escenas de guerra, las escenas de, pues por ejemplo, la batalla final, etcétera. Me gusta mucho, incluso esta escena inicial de la peli me recordó bastante a la primera batalla de Gladiator, que también se utiliza una paleta bastante fría y monocromática. Y bueno, por último quería dejaros unas similitudes que me parecieron bastante curiosas. Y nada, bueno, a nivel de script, la verdad que la película me parece muy curiosa porque tiene una propuesta muy distinta. Y es que se cuenta una misma historia desde 3 diferentes perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista de los diferentes personajes. Y la verdad que me pareció bastante curioso. La verdad que no tuvo como mucho éxito la película, no se le dio como mucho bombo, ¿no? Y bueno, yo os digo que si no la habéis visto, tenéis que verla. We were just doing a scene because it's 14th century. A lot of stuff is based on like huge fireplaces, old French fireplaces, and a lot of scenes are played against this huge flames and stuff. So it's like yesterday I said, "Do you remember Woman in Love? Ken Russell's film, the famous duel." I said, "Yeah, of course I do. Of course I do." Este ha sido el primer análisis del canal. Espero que os haya parecido interesante. Y nada, van a venir muchos más. Y nada, esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima.